Evangelio de hoy, martes 18 de agosto de 2026. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor. Se hinchó tu corazón y dijiste, soy Dios, entronizado en solio de dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad te hiciste una fortuna. Acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader ibas acrecentando tu fortuna, y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso, así dice el Señor, por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces. Desenvainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Te hundirán en la fosa. Morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios. ¿Osarás decir, soy Dios, delante de tus asesinos en poder de los que te apuñalen? Morirás con muerte de incircunciso a manos de bárbaros. Yo lo he dicho. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y a borrar su memoria de entre los hombres. Pero no, que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. ¿Qué diría? Nuestra mano ha vencido. No es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo es que uno persigue a 1000 y dos ponen en fuga a 10,000? ¿No es porque su roca los ha vendido? ¿Porque el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. Antes de iniciar, quiero dar gracias por todas las personas que me hacen comentarios e incluso que me hacen preguntas a través de las redes sociales. Me es muy difícil poder contestarle a todos
Y agradezco que entre ustedes a veces se contestan. Alguien hace una pregunta, alguien sabe la respuesta y se trata de ser comunidad. Pero recuerda que estos videos no pretenden ser una clase. Estos videos no pretenden ser una cátedra bíblica o un estudio exhaustivo. No, son solamente una reflexión que parte desde mi experiencia privada, desde la capilla de mi casa, a querer compartir con ustedes algo que quizás te puede ayudar. Sin embargo, es muy bueno que a veces estos temas puedan suscitar algunas dudas o preguntas, pero para eso hay que ir a nuestro párroco. Nada va a suplir el contacto directo de la oveja con su pastor. Hoy sí, tenemos a nuestro alcance muchos medios de comunicación, pero siempre estamos y debemos de pertenecer a un redil concreto. Por eso, preguntas litúrgicas, preguntas de por qué significa esto, por qué sucede esto, podremos sí encontrar algunas respuestas, pero lo mejor es entrar, injertarnos a una comunidad. Que si parece que eso es muy difícil, algo de eso Jesús nos habla en el Evangelio. Pero para quien tiene fe, nada le es imposible. Por eso nuestra mirada debe de estar bien clara en quién estamos poniendo nuestra confianza. Vamos a leer el Evangelio el día de hoy y que indudablemente es continuación del Evangelio de ayer y que indudablemente, ¿verdad?, debe de seguir taladrando nuestro corazón. Si el Evangelio no nos sacude, si el Evangelio no nos hace ser mejores personas, entonces hay que preguntarnos si en realidad estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos los primeros. Cuando yo era adolescente y que me puse en una época de mi vida, de esa época romántica, espiritual que todos debemos de tener, por lo menos en alguna temporada fuerte de nuestra vida, yo recuerdo que devoraba la literatura espiritual, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Pero cuando leía a San Juan de la Cruz, yo dije: pero esto es imposible. Es demasiado hermoso, es demasiado grande y ambicioso el poder alcanzar estos niveles en la vida espiritual aquí en la tierra. Cuando leía a Santa Teresa de Ávila, su vida, el castillo interior y cómo ella narra el desposorio místico, yo me quedaba asombrado y yo decía: pero caray, esto es muy difícil. ¿Quién puede llegar a tanta perfección? Parece que fue la misma impresión que tuvieron los apóstoles cuando escuchaban a Jesús. Cuando Jesús empieza a hablar de llegar al reino de los cielos y que empieza a describir quizás el despojarse de todo y cómo dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos.
Y creo que para ese momento los discípulos estaban entendiendo que no se trataba solamente de ricos, de muchos bienes materiales, sino de aquel que se despoja verdaderamente de todo apego. Pedro le dice, pero eso es imposible. ¿Quién puede salvarse? Nosotros pudiéramos entrar y les digo, esta no es clase de Biblia, ¿verdad? Hay diferentes formas de traducir este texto. La mayoría entiende el ojo de una aguja como la aguja que usas para coser y un camello. Pero resulta que aguja también se llama, ojo de aguja, también se llama las puertas pequeñas de una ciudad amurallada. Había una puerta grande que era, pudiéramos decir, la puerta de la aduana, donde los camellos tenían que entrar ahí, porque los camellos eran los que llevaban cargamento y era para revisar la guardia que no metiera nada ilegal a esas ciudades amuralladas. En cambio, los ojos de aguja eran pequeños covecos donde podía entrar una persona sin cargamento. Los ciudadanos entraban y salían por ahí, pero si tú querías entrar con cargamento, tenías que entrar por el portón, por los pórticos. Unos dicen que a eso se refiere Jesús, que es muy difícil que un camello entre por una puertecita pequeña. La idea es la misma. Otros dicen que camello es una traducción quizás no muy buena en el idioma original cuando se escribió en griego, porque quizás estaba hablando de otro elemento que es más grueso que un hilo normal. Al caso, la idea es lo mismo. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que despojarte de todo apego. Nadie va a ser feliz si tiene apegos a esta tierra, aunque sean apegos muy pequeños. Si son apegos, tu corazón no es libre para amar, tu corazón no es libre para lanzar el vuelo. Piensa en esto. Una paloma, una ave, no va a poder volar así esté amarrada con una cadena de bronce o con un pequeño hilo de seda. Al fin y al cabo, el efecto que produce un hilo de seda sobre la paloma que una cadena de bronce es el mismo, le impide volar. La paloma tiene que deshacerse de las cadenas como de los pequeños hilos. Aunque sean de oro, no dejan de ser cadenas que impiden el vuelo. El cristiano tiene que despojarse de todo para poder entrar y disfrutar al reino de los cielos. Ahora, la pregunta de Pedro es, ¿pero quién podrá salvarse? Jesús lo dice de una manera increíble. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. ¿En dónde pones tú tu mirada? ¿En las cosas de la tierra o en Dios? Porque si tu mirada está puesta en Dios, entonces tienes que saber que todo es posible para Dios. Que Él puede escribir derecho aún en los renglones más torcidos de nuestra historia. Ayer alguien escribía en un comentario una reflexión que me gustó mucho, que cuando vio un cohete despegar de la Tierra y que las imágenes se veían, que mientras más se alejaba ese cohete espacial, esa nave espacial de la Tierra, el planeta Tierra, se iba haciendo cada vez más pequeño. Así sucede cuando nosotros nos acercamos más y más a Dios. Todo lo material, todo lo temporal se va haciendo cada vez más pequeño porque lo vas quitando, te vas alejando. Y en cambio, mientras más te acercas a Dios, más grande, real, firme es su amor en nuestra vida. Mira que seríamos muy necios tratar de combatir las tinieblas dándole golpes a las sombras. La única forma que tú tienes para escapar de la tiniebla es corriendo hacia la luz. A veces nosotros nos enfocamos mucho en querer pelear contra los vicios de nuestra vida, contra nuestros pecados, contra nuestros apegos. Pero tratando de quitarnos un apego solamente luchando contra él, no vamos a lograr nada. Es darle golpes a la sombra. Lo que tenemos que hacer para dejar el apego es correr a la luz, es correr hacia Dios. Y entonces todo es posible si tu mirada está puesta en Dios. Y es ahí donde está la recompensa.
le preguntan, nosotros hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Si tu mirada está puesta en Dios, sabes que inmediatamente tienes el tesoro, que inmediatamente tienes la perla de gran valor, que inmediatamente tienes al amado contigo. Pero si tu mirada no está puesta en Dios, de nada te sirve que estés dejando cosas materiales si no estás llenando tu corazón de la presencia de Dios. Y Él es tan real o mucho más real que cualquier, incluso persona sobre esta tierra. ¿Qué tan real es Dios para ti? ¿Qué tan dispuesto estás a hacer que el mundo entero se haga muy pequeño hasta que desaparezca cuando tú estás lanzándote en ese vuelo hacia la presencia de Dios? ¿Que esto suena muy exagerado? Lo es. Es muy hermoso, es muy real, es muy propio para ti y para mí. Si queremos lanzarnos, lánzate por el todo y no te detengas en cosas pequeñas cuando puedes alcanzar la presencia de Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un fraile en un pueblo pequeño, había ahí un convento de frailes, y este fraile seguido se detenía en la calle y platicaba con una mujer muy guapa. ¡Qué mujer! Y no solamente se detenía a platicar, sino que esta mujer además tenía una fama no muy buena. Era una mujer que el día de hoy la llamaríamos de una vida muy galante, pero solamente platicaban. Los otros frailes, al ver que su hermano continuamente se detenía a platicar con esa mujer muy guapa, pues le llevaron la queja al Padre Superior. Y el Padre Superior manda llamar a este monje, a este fraile, le dice, oye, ¿es cierto la queja que me han traído? Que seguido tú estás platicando con esta mujer guapa, de dudosa vida moral y de manera pública. Y aquel monje le dice al Padre Superior, Padre, yo prefiero platicar con esa mujer en la vía pública frente a todos y tener mi mirada interior en Dios, mi pensamiento en Dios, que ir a la capilla de manera privada y tener mi pensamiento en aquella mujer. ¿Te das cuenta de la diferencia? Aquel fraile podía platicar con la mujer muy guapa frente a todos, pero su pensamiento estaba con Dios. Él estaba seguro. Donde no estaría seguro es aunque estuviera en la capilla de manera privada, tratando de hablar con Dios, pero si su corazón o su pensamiento estuviera en aquella mujer. ¿En dónde está tu mirada? Es ahí donde nosotros debemos de cuidar más, porque en donde está tu mirada, dicen, en donde pones el ojo pones la bala, en donde está tu mirada es donde tus pasos se van a ir dirigiendo. Asegúrate que tu corazón esté en la presencia de Dios y eventualmente todo tú vas a estar a salvo. Que tengas un excelente día.